¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta última semana del segundo bimestre. Y como tal, corresponde realizar un repaso con respecto a los temas que se han venido trabajando a lo largo de este segundo bimestre. Específicamente con los temas cuyo contenido se está tomando en cuenta para la evaluación bimestral. Estos son los casos de los signos de puntuación y el sustantivo en su primera parte, considerando sus definiciones y su clasificación. Pues bien, vamos a iniciar este repaso con el tema de la ortografía. ¿Ok? Hay que reconocer que la ortografía como ciencia se dedica a estudiar básicamente la corrección de las palabras o el uso de las palabras correctas, tomando en cuenta la normativa publicada en el año 2010. ¿Ok? Y la cual ha sido aceptada por todas las academias de las lenguas y las cuales apareció dos versiones, una de manera referencial y la otra básica, una versión más didáctica, de consulta más rápida y de formato más manejable. Ahora bien, los signos de puntuación ayudan a orientar al lector con respecto a temas que tienen que ver con la entonación y a las pausas a utilizar en el habla. Son de gran importancia para resolver casos de doble sentido o ambigüedad o en todo caso también la intencionalidad del mismo mensaje, y también sirve para organizar ideas y sobre todo debe contribuir a mejorar la expresión oral. Vamos a empezar con los signos de puntuación mayores, esto enmarcado dentro del estudio de la ortografía puntual. Tenemos en primer lugar al uso del punto. El punto es un signo que sirve para señalar el final de un periodo sintáctico o básicamente para finalizar un enunciado. Representa una pausa fónica más o menos larga según el énfasis que le quiera dar el lector, ¿no? O escritor en este caso. Después del punto sabemos que continúa el uso de la mayúscula. Dentro de los puntos, tomando en cuenta la función que cumpla dentro de un texto, tenemos tres tipos. El punto y seguido, que se emplea para dar por finalizado una oración que se encuentra dentro de un párrafo. El punto y aparte se emplea para dar por concluido un párrafo o separar los mismos. Y el punto final, que se utiliza básicamente para concluir dicho texto. Esto es en cuanto al uso del punto y veamos un ejemplo, ¿no? He ido a darle agua a Platero. Punto. En la noche serena, toda de nubes blancas y de estrellas, se oye, allá arriba, desde el silencio del corral, un incesante pasar de claros silbidos. Punto y seguido, son los patos, punto y seguido, van tierra adentro. Como puedes ver, el uso del punto, en este caso del punto y seguido, le va a dar mejor sentido y claridad al mensaje que se ubica dentro de este primer texto. Así vamos a seguir desarrollando en esta semana en las clases en vivo. Cada uno de estos ejercicios vamos a ir recordando, porque ya los hemos hecho, vamos a ir recordando el uso o la importancia de los tipos de puntos. Otro signo muy importante que hay que tomar en cuenta es la coma. Como signo sirve para poder indicar en el sentido fonológico una pausa menor que se deba hacer durante una lectura específica o dentro de un párrafo. En el signo ortográfico es aquel símbolo que se utiliza dependiendo de las funciones que cumplan los enunciados dentro de una oración. Por lo tanto, el uso de la coma está ligado básicamente a funciones. De acuerdo a ello, tenemos los tipos de comas. La enumerativa, que sirve para enumerar elementos que pertenecen a una misma clase, como por ejemplo, se consumió mucho trigo, arroz, maíz y papas. La coma vocativa sirve para aislar o separar al vocativo que se ubica dentro de un enunciado, y hay que recordar que el vocativo es la persona a quien nosotros nos referimos o hacemos referencia dentro de un enunciado, o
en todo caso es el interlocutor o el receptor del mismo. Te aseguro, Adolfo, que no fue culpa nuestra. El vocativo Adolfo, separado por comas. La hiperbática es aquella que se utiliza cuando, en casos en que dentro de una oración se haya alterado su estructura, se haya alterado sus elementos formativos. Por ejemplo, con gran serenidad, coma, el jefe resolvió la situación. Lo que observamos aquí es que al final, o perdón, al inicio de la oración, aparece un elemento que se llama complemento circunstancial de modo. Y este elemento, por lógica, es aquel que modifica al verbo y por lo tanto debe de aparecer al final de la oración. Entonces, al alterarse el orden y colocar primero el circunstancial y después el sujeto, hay que colocar una coma para hacer notar esa alteración. Y esta coma es la llamada coma hiperbática. La coma adversativa o conjuntiva o conectiva se coloca generalmente antes de una conjunción que no necesariamente va a ser adversativa, porque también pueden ser las consecutivas. Como por ejemplo, se lo dije, coma, pero, como conector, pero no hizo caso. La coma elíptica o también llamada verbal se utiliza para reemplazar a un verbo que está nombrado dentro del enunciado o que se sobreentiende. Por ejemplo, Juan Manuel era estudioso. Punto y coma, Fernando era, reemplazo el verbo era por una coma elíptica para no cometer la llamada redundancia, ¿no? Fernando, coma, ocioso. La coma apositiva sirve para encerrar a una posición y hay que recordar que la aposición es el elemento o estructura que cumple la misma función significativa que la del núcleo del sujeto. O sea, se refiere al mismo sujeto pero con otras palabras, con otros términos. Este elemento hay que aislarlo del sujeto. Por ejemplo, José, hermano de Luis, viajó. La pregunta es, ¿quién es el hermano de Luis? Lógicamente es José. ¿Y quién es José? Hermano de Luis. A este elemento, a esta estructura, a este enunciado, se le denomina aposición explicativa. Por lo tanto, la coma positiva también es conocida como coma explicativa. La coma incidental, cuando se utiliza para poder encerrar una incidencia la cual se intercala en un enunciado con fines aclarativos o explicativos, como por ejemplo, Pelé, según los entendidos, es un gran futbolista. Lo que estamos introduciendo aquí es una incidencia o aclaración dentro de un enunciado, con fines, vuelvo a repetir, aclarativos. Ahora, el hecho de retirar esta aclaración no cambia el significado del enunciado, sigue siendo el mismo. Pelé es un gran deportista. Dentro de él podemos intercalar esta incidencia, la cual nos va a aclarar mejor el enunciado. Perdón. Bien, suele ir precedidas y seguidas de coma las expresiones, sin embargo, no obstante, por consiguiente, es decir, esto es, sin duda, por último, en cambio, en fin. Por ejemplo, no debemos, coma, sin embargo, coma, olvidar el compromiso contraído. Y así, esos han sido los 7 principales tipos de comas, pero recordando muy bien la función que cumple cada una de ellas. Luego vamos a tener el desarrollo de algunos ejercicios de reconocimiento de los tipos de comas que acabamos de ver. A continuación vamos a trabajar los llamados signos auxiliares, ¿no? ¿Qué son estos? Aquellos que señalan pautas convencionales en los textos escritos y de tal modo nos van a ayudar a comprender mejor a los mismos. Dentro de ellos tenemos el uso del punto y coma, ¿no? El cual representa una pausa menor, ¿ya?
que el punto, pero mayor que la coma. Ahora bien, la regla número 1, se usará el punto y coma para poder separar las diferentes oraciones de una cláusula larga en donde ya se haya hecho uso de algún tipo de coma. Como por ejemplo, si obtengo el primer premio, coma, es una coma hiperbática, ok, estamos aquí. Esta es una coma hiperbática. Podré ir a París. Punto y coma. Aquí es donde tenemos que graficar el punto y coma. Punto y coma. Si no, tendré que quedarme en casa. La puntuación correcta aclara el pensamiento. Punto y coma. La incorrecta, coma, lo enturbia. El caso número 2, se usa el punto y coma para separar oraciones entre cuyo sentido existe proximidad o, por lo tanto, las ideas se relacionan. Por ejemplo, apunte lo que dice el jefe, punto y coma, luego no se acordará. O usted cumpla con su deber, punto y coma, que él haga lo que quiera. El caso número 3 del uso del punto y coma tiene que ver con la utilización de esta en enunciados que expresan enumeración y donde ya se haya hecho uso de algún tipo de coma. Por ejemplo, Pedro, coma, el encargado del taller, coma, es una coma positiva, es atento, punto y coma. Ahora vamos a hablar de Alberto. Alberto, coma, el mecánico, coma, aquí falta una coma, es considerado. Entonces lo que estamos haciendo aquí es separar una enumeración larga en donde en una de ellas ya se haya hecho uso de algún tipo de coma. Tú irás por la derecha, punto y coma, yo, coma, elíptica, por la izquierda. La siguiente regla tiene que ver con el uso del punto y coma en cláusulas algo extensas, ¿ya? Y antes de las conjunciones adversativas. Ahora bien, hay que recordar que si la cláusula es corta, bastará con el uso de una coma. Por ejemplo, bien puede haber puñalada sin lisonja, coma, punto y coma, más pocas veces hay lisonja sin puñalada. O héroe se puede ser todos los días, punto y coma, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de la patria. Ahora continuaremos con el uso de los dos puntos. Como primera regla, se usan los dos puntos para indicar que lo que viene después es una enumeración de elementos incluidos en el primer enunciado. Por ejemplo, los puntos cardinales son 4. 2 puntos, norte, sur, este y oeste. O don Antonio tiene 3 herederos, 2 puntos, Pedro, Ángel y Luisa. En la regla número 2 recordamos que se usan los dos puntos antes de una proposición que señala idea de resumen, explicación o consecuencia de lo que precede. Por ejemplo, Doris, coma, vocativa, solo deseo saber una cosa, 2 puntos, la verdad. O Miguel no pudo entrar a la casa, 2 puntos, se había olvidado la llave. En la regla número 3 se usará los dos puntos cuando se transcribe o cita lo dicho por otra persona. En este caso se utilizará los dos puntos antes de una cita textual. Por ejemplo, Ana me dio con el codo y me dijo al oído, 2 puntos, fíjate en eso. O la señora Garzón dijo, 2 puntos, a ver, ¿qué dice ahora usted? Y bueno, a continuación seguiremos trabajando algunos ejercicios de reconocimiento, en este caso de los usos de la coma,
para poder reforzar este primer tema, el cual estamos desarrollando el día de hoy como repaso para la evaluación bimestral. El siguiente tema es el sustantivo como primera categoría gramatical. Hay que recordar en primer lugar que esta palabra, según el criterio semántico, es aquella que nombra a los seres que aparecen dentro de un enunciado, ¿no? Cuando decimos seres, podemos clasificar en personas, animales, cosas, pensamientos, ideas, sentimientos, valores, virtudes o defectos, sean estos reales y o imaginarios. Hay que tomar en cuenta también que los sustantivos son palabras variables, pues presentan modificaciones en cuanto a género y a número. Hay que recordar que el género señala el sexo y estos son, masculino y femenino, y el número señala la cantidad. También hay que recordar que el sustantivo es una palabra de inventario abierto, pues se pueden seguir agregando nuevos sustantivos a los ya establecidos, y también recordar que el sustantivo cumple principalmente las funciones de núcleo del sujeto, pero también es parte de la mayoría de elementos que conforman una oración, como son modificador indirecto, parte de un complemento circunstancial, parte de un objeto directo, parte de un objeto indirecto, parte de un circunstancial, puede ser un predicativo y puede ser parte de un agente. Vamos a ver ahora la clasificación de los sustantivos, y nosotros lo hemos hecho de acuerdo a algunas características que presenta, como por ejemplo, según su extensión, estos se clasifican en comunes y propios. Los sustantivos comunes, o también llamados connotativos, son aquellos que nombran a los seres de manera general, ¿sí?, señalando cualidades generales o amplias, como por ejemplo lago o caballo o jirón o volcán. En cambio, los sustantivos propios, o también denominados denotativos, nombran a los seres o cosas de manera específica o particular, sacándolos de un grupo general, en este caso de los comunes, como por ejemplo Titicaca, ¿sí?, en referencia a un lago; Babieca, en referencia al nombre de un caballo, ¿sí?, el caballo de el famoso personaje de la obra El Cantar del Mío Cid, el caballero Rodrigo Díaz del Vivar; Chancay como un jirón, ¿sí?, y Misti como el nombre de un volcán. Hay que recordar también que los sustantivos propios se escribirán con letra mayúscula. De acuerdo a su naturaleza, estos se clasifican en concretos y abstractos. Los concretos son aquellos que tienen existencia ya real, son independientes a nuestra voluntad y sobre todo se pueden percibir con los sentidos, como por ejemplo mujer, hombre, obrero, nieve, el rincón, la temperatura, el calor o el frío. En cambio, los abstractos son aquellos que no se pueden percibir básicamente con los sentidos, y dentro de este grupo se ubican los valores, las virtudes, los defectos y otros más, como por ejemplo la belleza, la explotación, la virilidad, el honor, el amor, la blancura, la adolescencia o la adultez. Por su cantidad tenemos a los individuales y a los colectivos. Los individuales hay que recordar que son aquellos sustantivos que nombran a un solo elemento, ya, a un solo ser o elemento de cualquier conjunto, como por ejemplo profesor, rama, piedra o isla. En cambio, los colectivos son aquellos sustantivos que, estando en singular, nombran conjuntos, ¿sí?, conjuntos ya de elementos ya que pertenecen a una misma clase, como por ejemplo magisterio como sustantivo colectivo en clara referencia al conjunto de profesores, o ramaje, conjunto de ramas; pedregal, conjunto de piedras; o archipiélago, conjunto de islas. De acuerdo a su estructura, vamos a clasificar a los sustantivos en simples, aquellos que poseen una sola raíz o lexema, como por ejemplo calle, uña, piedra o moneda;
a los compuestos formados generalmente por dos o más raíces, como por ejemplo pasacalle, corta uñas, pica piedra o portamonedas, y a las locuciones sustantivas, que son grupos de palabras de estructura fija que nombra a un ser o una cosa. Por ejemplo, tenemos frases ave sin nido, el nombre de una obra literaria perteneciente a Clorinda Mateo de Turner, ciudad heroica, el apelativo con el que se le conoce a la ciudad de Tacna, o bibliotecario mendigo, el nombre de pila con el que se le conocía al gran tradicionalista peruano don Ricardo Palma y Soriano. Pero también tenemos locuciones sustantivas en forma de oraciones, como por ejemplo los nombres de algunas obras literarias, como Los árboles mueren de pie, Confieso que he vivido y Por quien doblan las campanas. Bien, eso ha sido un repaso rápido con respecto a los dos temas que vamos a observar, que vamos a desarrollar o que van a desarrollar, perdón, dentro de su evaluación bimestral. Mucha suerte para ello, aplicar todo el conocimiento que has adquirido en este bimestre con respecto a estos temas, y conmigo será hasta el próximo bimestre, hasta el mes de agosto. Cuídense mucho, hay que abrigarse, nos estamos viendo. Bye bye con todos.